Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Qué lindo número, qué feliz que estoy de estar con ustedes. Gracias por venir, gracias por haberme invitado, a pesar de que no me conocían. Creo que no me conoce nadie acá, ¿no? Ninguna. ¿Me conocen todas? Me conocen todas, bueno. Entonces, doblemente gracias, porque a pesar de haberme conocido, vuelven. Así que muchas gracias, hermanas, muy feliz. Traigo cariños de las hermanas de Munro, allá en Buenos Aires. Y bueno, estaba orando cuando mi esposo me dijo que el hermano que lo había invitado le había preguntado si yo podía tomar una reunión y, por supuesto, con todo gusto. ¿Cuál podría ser el tema para que viéramos en la palabra? Y es cierto que, bueno, nos habremos visto en alguna reunión, no nos conocemos íntimamente, no somos amigas, somos hermanas en Cristo. Y nos unen como mujeres un montón de situaciones que todas vivimos a diario. Y las emociones son una de las características esenciales de las mujeres. Y yo, hermanas, he estudiado este tema para mí porque me he dado cuenta que en algunas situaciones de mi vida había actitudes que no me gustaban, que yo tenía. Cosas que saltaban y que yo no las esperaba y me sorprendía. Y me daba cuenta que, como dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que me puse a estudiar primero para mí el tema del control de las emociones. Ustedes tienen allí, en otra versión, un texto que es precioso, que dice: más vale paciencia que valentía y dominarse que conquistar una ciudad. Si ustedes tienen, como tengo yo la otra versión, la Reina Valera, dice, vamos a leerlo por favor, Proverbios 16:32, es un texto precioso, porque la Biblia habla de las emociones sin nombrar la palabra emociones, pero está. La Biblia es un manual no solo dejado por Dios para que lleguemos a conocerle a su Hijo Cristo como nuestro Salvador, sino para que aprendamos a vivir de manera sabia. Vivimos, ustedes como yo, en un mundo hostil, en un mundo donde las emociones saltan a diario y no para bien, sino para mal. Estamos llenos de agresiones, ¿verdad? En la televisión el vocabulario es agresivo, cuando se maneja un coche se agrede la gente, en los negocios nos tratan muchas veces de una manera agresiva, y eso hace que nosotras también muchas veces respondamos a la agresión con agresión. Y este bendito libro que tenemos en nuestras manos, mis queridas hermanas, es un manual para la vida de cada día. Yo no sé si todas las que estamos aquí tenemos a Cristo como nuestro Salvador, pero lo primero que voy a decir es que tenemos que tener a Cristo como nuestro Salvador para que nuestra vida pueda cambiar. Nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne nos lleva a cometer errores permanentemente. Y solo el poder de Dios dentro de nuestra vida, y dominando nuestro carácter, y dominando nuestra mente, y dominando nuestras actitudes, y dominando nuestra forma de hablar, y nuestra forma de conducirnos entre nosotros, va a hacer que sea agradable el vivir al lado nuestro. Todas vivimos en comunidad. Y necesitamos, hermanas, del abrazo, del cariño, de la palabra amable, de la mirada buena, del brazo que viene y que nos cobija. Y eso lo conseguimos teniendo al Dios de amor dentro de nuestro corazón. Así que si en esta tarde hay alguna mujer jovencita, mayor, que nos visita y que todavía no tiene a Cristo como su Salvador,
entréguele su vida a Él. Él murió en la cruz del Calvario porque la amaba. Y ya la conocía. Y sabía de su vida y sabía quizás de los problemas que usted estará pasando, de las angustias, de los errores que habrá cometido, de los cuales se arrepiente, y de toda la historia. Pero Él quiere entrar en tu vida y hacer algo nuevo, dejar todo atrás y enfocarte en una nueva vida. Cuando recibes a Cristo, Él cambia tu vida. Y dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Dios no hace remiendos en la vida, Dios hace las cosas nuevas. Y entonces cuando Dios nos cambia totalmente, hermanas. Y ahora hablo a los creyentes. No podemos decir que somos creyentes si nuestras actitudes y nuestro carácter no manifiestan un Dios que cambia las vidas. ¿Cómo yo puedo hablar de un Dios poderoso si ni siquiera puede cambiar mi vida o mi carácter? Dios tiene que estar en mi carácter, en mi vida, en mi corazón, en mi ser, todo el tiempo, para que el mundo vea que soy diferente. Vamos a Proverbios. La versión que yo tengo y que seguramente tienen ustedes, dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse o en enojarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, mejor es una persona controlada que la que se cree fuerte, la que tiene capacidad para tomar una ciudad, un valiente que entra a una ciudad, avasalla los ejércitos. Bueno, mejor es el que tarda en airarse, el que tiene control sobre sus emociones. Yo veo a muchas anotando, yo voy a dar muchas citas, así que no las podemos leer todas. Quiero saber a qué hora empecé. Perfecto. Proverbios 16:32, si quieren anótenlo y después en casa lo buscan, dice, mejor es el que tarde en airarse y el que se enseñorea, lo que acabamos de leer, de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Proverbios 18:14, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre, desazón o disgusto quiere decir, y amargura a la que lo dio a luz. Fíjense que sin hablar de la palabra emociones, hemos hablado de la ira, hemos hablado de la envidia, de la angustia, de la amargura, de la pesadumbre, y son todas situaciones emocionales que podemos estar pasando. Ahora, las emociones las puso Dios en nuestra vida, ¿verdad? Él nos hizo. Y a las mujeres nos hizo con emociones. Si Él nos hizo con emociones, quiere decir que las emociones son buenas, porque dice que cuando Él terminó su obra dijo, esto es bueno. Terminado esto decía, y era bueno, y vio que era bueno. Tus emociones, querida hermana, y las mías, son buenas. El tema es cuando las emociones se descontrolan. Y cuando entonces, en vez de ser seres racionales y emocionales, primero razonamos, después nos emocionamos, primero nos emocionamos y después racionamos. Y cuando nos emocionamos primero, vivimos equivocándonos. Cuando la emoción gobierna la mente de las personas, los errores se cometen permanentemente. Si vemos el agua no podríamos vivir sin ella, ¿verdad? Es maravillosa. Pero ¿qué pasa cuando hay una inundación? Destruye. No sé si alguna ha visto, nosotros en un barrio que trabajamos allá en las afueras de Buenos Aires, el río una vez había desbordado y cuando el río desborda, después todo lo que queda se pudre. No sirven muebles, ropa, colchones,
los caños, todos los cables de la luz, pudre todo. El agua es vida, el río es vida, pero un río descontrolado inunda y trae desazón, trae muerte, trae pérdida. El fuego es indispensable, ¿verdad? El fuego nos calienta, el fuego prepara la comida, el fuego hace tantas cosas buenas, pero ¿qué pasa con un incendio? Trae muerte, trae destrucción. Y lo que se tardó años en construir, un incendio, el fuego, lo consume en pocas horas. El viento es bueno, el viento limpia nuestra atmósfera. Lugares como Chile, cuando uno llega en avión, Chile está como en una olla allí abajo. Necesitan viento que limpie la atmósfera porque el smog hay días que se hace irrespirable. El viento también poliniza plantas, ¿verdad? Va el polen de un lugar. Hermanas, cuando hay un tornado, ¿qué pasa? Hay muerte y hay destrucción. Entonces, el viento, el agua, el fuego son buenos, pero descontrolados traen muerte y destrucción. Ahora, ¿qué es una emoción? La emoción es una respuesta ante una situación que supera nuestro razonamiento. Puede ser provocada por una persona, puede ser provocada por una situación, por ejemplo, uno va por Buenos Aires y aparece un chico con un arma y le pone el arma en la cabeza. Es una situación de estrés emocional. ¿Y qué hace esa situación emocional que vivimos? O nos paraliza, algunos, yo lo he vivido y me ha paralizado, no puedo abrir la boca, otras personas gritan. Entonces, la emoción descontrola nuestra mente y nuestras actitudes. Nos deja sin aliento, nos paraliza. Hay gente que tiene miedo, hay personas que tienen miedo a un perro y ven un perro y se paralizan. Es una emoción que no pueden controlarla, paraliza todo su ser, su mente, el miedo invade y los paraliza, los anula, no pueden reaccionar. Estas emociones son generalmente bruscas, duran poco tiempo, pero cuando son descontroladas, las consecuencias pueden ser muy difíciles después de remediar. Las decisiones que tomamos guiadas por las emociones pueden acarrearnos problemas el resto de nuestra vida. Por eso tenemos que ser mujeres racionales, pensantes, medir las consecuencias de nuestros actos, maduras. No dejarnos guiar porque me gusta, lo hago, me pareció bien y voy. ¿Y qué problema puede haber? Chicas, las chicas, acá veo un grupo precioso de chicas jovencitas. Cuidado con el mundo, cuidado con los muchachos que dicen cosas muy lindas. Y nos encanta, y los chicos de la iglesia no nos dicen esas cosas lindas. Los chicos del mundo sí saben. Y la emoción nos embarga y vamos detrás de esas emociones. Y a veces no nos alcanza la vida para llorar algún momento guiadas por una emoción y nos hemos equivocado. Lo hemos pagado toda nuestra vida. Mis queridas hermanas, tenemos que ser mujeres maduras. ¿Y qué es la madurez? La madurez es hacerte cargo de tus acciones, pesando lo que vas a hacer, porque todas las decisiones que tomamos, buenas o malas, tienen consecuencias. Unas para bien, otras para mal. Las decisiones son como semillas que sembramos y que crece después el árbol y va a ser de acuerdo a lo que nosotros sembramos. Decisión mal tomada, errores, problemas, pecados, angustias, tristezas, vidas destruidas. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere mujeres triunfantes en Él. Ahora, hay muchos casos, yo los voy a nombrar porque quiero ir después a 2 mujeres para detenernos ahí un poquito más, de personas que se guiaron, yo golpeo, ¿me escuchan ahí? Si no, golpeo.
que se guiaron por sus emociones y que la Biblia, miren, yo más leo la Biblia, más la amo. Qué libro maravilloso, porque la Biblia no nos cuenta cuentos, la Biblia nos cuenta realidades. La Biblia nos muestra lo bueno y lo malo de los hombres y de las mujeres para que aprendamos. Y por ejemplo nos habla en 1 Samuel 25:36 de Nabal. ¿Quién era Nabal? A ver si se acuerdan. Nabal. ¿El esposo de quién? Era buenísimo, ¿verdad? Era malo, horrible. ¿Nos gustaría tener un esposo así? Bueno, espero que ninguna de mis hermanas tenga un esposo así, porque sería muy triste, ¿verdad? Hay hombres así. Dice la Biblia que era iracundo, que se dejaba llevar por el alcohol, estaba ebrio, tenía un carácter horrible, un hombre malo, que las emociones descontroladas gobernaban su vida, emociones malas. Ana, ¿se acuerdan de Ana? 1 Samuel 1:8. Le mandó Dios una prueba. ¿Cuál era la prueba? No podía tener hijos. Y en aquel momento, siempre para una mujer el no poder concebir es duro, es muy duro. Pero en aquel momento era más duro, la sociedad las humillaba, las relegaba, eran poco más que parias, hasta los maridos podían echarlas de la casa si no podían tener hijos. Y entonces Ana se deja llevar por una emoción de tristeza que embarga su vida y llora y tiene su corazón afligido y deja de comer. Otra emoción que embargó su vida y todo alrededor de ella se opacó. Ni el esposo que la amaba, ni las bendiciones que tenía, solo eso opacó su vida porque se dejó llevar por esa emoción incontrolable. El sacerdote Elí, su corazón dice que estaba temblando en 1 Samuel 4:13, temblando de ansiedad y miedo. ¿Qué había pasado? Se habían llevado el arca de Dios y él estaba angustiadísimo. Pero además después vienen y le dicen que sus 2 hijos habían muerto. Y él se descontrola de tal manera que se va para atrás, golpea su cabeza y muere. Otras emociones descontroladas, la ansiedad y el miedo. Los hermanos de José, ¿se acuerdan? Cuando llegan allí y él les da los sacos con los granos y vuelven a su casa y estaban contentos. Traían comida para su padre, para la familia. Habían hallado en ese gran hombre que era su hermano el perdón y el consuelo. Ellos no lo sabían. Y encuentran el dinero que habían pagado en los sacos y dice que se llenaron de espanto. Pasó de la alegría de tener comida, de estar provistos para no morir de hambre, a llenarse de espanto. Una emoción violenta embargó sus vidas. Tuvieron miedo y espanto. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, vemos a Pedro que a pesar de que los hombres no son tan emocionales como las mujeres, Pedro era muy emocional. Y lo vemos en la palabra. Mateo 14:28, ¿se acuerdan cuando el Señor camina por el agua? ¿Qué hace Pedro? Señor, por favor, si tú me mandas que vayas, yo voy. Una reacción absolutamente emocional. Pedro sabía que era un hombre que no estaba preparado para andar por el agua. Él era una persona que tenía que tener los pies en la tierra, en algo sólido. Pero él vio al Señor y se lanzó. Me voy a caminar. Y ahí camina unos pasos. Cuando ve el viento, cuando siente las olas, cuando comienza a hundirse. ¿Qué hubiera pasado si el Señor no lo hubiera tomado de la mano? Se hubiera ahogado. Esa emoción descontrolada podría haberle costado la vida a Pedro. Pero sigue la historia de Pedro. En Juan, el capítulo 18, verso 10, dice que saca su espada cuando vienen a buscarlo al Señor para llevarlo y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Como diríamos, no sé si acá lo dicen en Buenos Aires, a Pedro se le saltaba la térmica todo el tiempo.
saca la espada y le corta. ¿Ustedes se imaginan eso? Otra emoción violenta en él. ¿Qué hizo el Señor? Fue y volvió a colocar la oreja en su lugar. Tercero, Lucas 22:33. El Señor estaba para ir a morir y Pedro le dice: estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta la muerte. Miren, si no es Pedro emocional 1000 por 1000. Pero entendió Pedro los años que estuvo al lado del Señor, cómo él lo iba a acompañar a la muerte. Se dejó llevar, no pensó en nada. Señor, yo estoy... ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, baja. Me vas a negar 3 veces. No seas tan emocional. Pensá antes de hablar. Ahora, hermanas, nosotras somos así como Pedro. Vimos primero caminar sobre el agua. Nos metemos en situaciones que si el Señor no nos saca, pueden a veces hasta costarnos la vida. Luego les corta la oreja a ese pobre hombre que no tenía nada que ver con su problema, con sus reacciones. Él estaba mandado. Y a veces nuestras emociones, queridas hermanas, alteradas, cortan también orejas de nuestros hermanos. Figurativamente, espero que nadie haya cortado la oreja de nadie aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nuestras reacciones son como esta oreja cortada? Y son como que mutilamos a los hermanos. Reaccionamos y decimos cualquier cosa. Y a veces, hermanas, las palabras son como espadas hirientes que cortan, que dañan, que lastiman. Y tiene que venir el Señor, primero a levantarnos con su mano, después a curar la herida que nosotros hicimos. Y luego la tercera: Señor, yo voy a estar a tu lado, yo voy a hacerte fiel, Llegamos al trabajo, decimos alguna cosa que no conviene, hacemos algo que no corresponde, pensamos cosas que están mal. Somos como Pedro, absolutamente emocionales. Y otra vez el Señor nos tiene que decir: baja, me vas a negar, no hables tanto, hacé más, no hables tanto. Ahora, yo quiero detenerme en 2 mujeres que hay en el Antiguo Testamento, que las súper conocemos. Una fue la esposa de Noé. Hoy cuando con Cristina hablamos algo, digo, hoy o ayer fue, voy a hablar algo de la esposa de Noé. La historia de Noé es una historia preciosa que le contamos siempre a los niños de la escuela dominical, ¿verdad? Nacemos sabiendo la historia de Noé, de los animalitos, del arca. Noé fue un hombre de Dios. Noé fue un gran hombre. Dice que mantenía diálogo, todo esto está en Génesis capítulo 6, y ahí hay varios capítulos que se hablan, pero por amor al tiempo no podemos leerlo. Dice que mantenía diálogo con Dios, que Dios le contaba sus planes a Noé. Dios hizo un pacto con Noé para salvarlo, porque Dios se cansó de la humanidad, del pecado, de cómo estaban viviendo los hombres. Y esto, fíjense, Génesis 6. Poco tiempo había pasado desde la creación. No era mucho el tiempo. Y sin embargo el hombre ya había llegado a su pecado a un estado máximo. Entonces él hizo un pacto con Noé y le dijo: yo te voy a salvar, vas a construir un arca. Y aproximadamente tendría Noé 500 años cuando Dios le habló para construir el arca. Ahora, vamos a pensar un poquito en la esposa de Noé. Si Noé era un hombre que hablaba con Dios, que mantenía un diálogo con Dios, que era un hombre recto, que obedecía, ¿qué tipo de mujer tendría? Acorde a sus circunstancias, ¿verdad? Chicas, nunca un hombre que está cerca de Dios va a buscar una chica que está lejos de Dios. ¿Queremos esposos buenos?
Busquemos esposos que estén cerca de Dios. Oremos al Señor para que nuestros esposos estén lo más cerca posible de Él. Que Dios sea el primer lugar en la vida de ellos. Chicas, no se fijen en muchachos que no están cerca de Dios. Los muchachos que están cerca de Dios buscan mujeres que son íntegras, que están controladas, que son controladas. Y Noé tenía una esposa controlada. Ahora, yo me imagino la escena. 500 años tenía Noé aproximadamente. Llega a la casa, no sabemos cómo se llama ella, y le dice, mira mi amor, hoy habló Dios conmigo y me dijo que construya un arca. ¿Un qué? ¿Un arca? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Bueno, es un mar. Si acá, lluvia, si no hay lluvia acá. ¿Qué es eso? Todo lo que le contaba Noé era absolutamente impensable para ella. No sabía lo que era lluvia, no sabía lo que era un barco. Bueno, 100 años aproximadamente estuvo Noé construyendo esta arca, trayendo madera, construyendo. Imagínense lo que habrá sido en ese lugar. Ya le dirían, Noé está loco, mira a tu esposo lo que hace, ¿cómo estás al lado de un hombre así? La Biblia no nos dice ni una palabra de queja de esta mujer. Ahí lo acompañó durante todo el transcurso. Yo no sé qué habrá sentido esta mujer, pero ¿a ustedes les parece que sus emociones no estarían controladas? ¿Qué le diríamos nosotras? Muchas de nosotras o algunas de nosotras. Mira, mi amor, yo te quiero, pero en esta locura no te acompaño. Yo no voy a subir a ese barquito, esa arca, yo no subo ahí, no. Y no metas a nuestros hijos en esto. Yo ahí no subo. O enojarse con él, no hablarle por X día, no prepararle la comida. Las mujeres eran más sumisas en aquel momento, no podían hacer eso. Pero se podía haber revelado de otra manera. Sin embargo, ella estuvo al lado de su esposo. Confió en el Dios de su esposo y en su Dios. Confió en la orden que tenía y en la fidelidad de su esposo para cumplir esa orden. Y allí construyen el arca y llega el momento en que Dios le dice, bueno, empieza a traer los animales y empiezan a llegar animales que probablemente ni Noé, ni la esposa, ni sus hijos, lo habrán visto en su vida muchos de ellos. Y allí se meten en una arca que tenía 3 pisos con una puerta y una ventana pequeña. No había generadores de electricidad en aquel momento. O sea que el arca estaba con la luz pequeña que debían llevar, no sé si aceite, algo que tendrían ellos. Imagínense casi un año cerrada esa arca, el olor que habría de los animales ahí adentro. La lluvia que caía de arriba, las fuentes de los abismos que se abrieron golpeando el arca, y allí en medio de las olas de la tempestad, Noé con su esposa. Y esta mujer sabia no abre su boca. ¿Tiene dominio o no de sus emociones? Algo tuvo que haber sentido. Y habrá pensado, ¿y si esto se rompe? Noé nunca hizo una cosa así como esta. Y la lluvia que golpea, ¿ustedes fueron alguna vez en un barco que las olas golpean? Mejor no pensarlo, porque da terror. Las tormentas en el mar dan terror. Y ver cómo el arca subía y subía y subía y subía, y ellos no sabían dónde estaban, no sabían lo que pasaba. Esta mujer de la que la Biblia no da su nombre, mantuvo sus emociones. ¿Qué emociones? La angustia, el miedo, el haber dejado todo. Quizás la frustración de tener su casa, todas sus cosas, de repente no tenía nada. De estar en un lugar oscuro, con animales, con un olor no agradable, alimentándolos todos los días porque tenían que trabajar. Y allí estaba ella acompañando a su esposo. ¿Qué le valió tener el control de sus emociones? Le valió la vida.
¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado abajo? Si hubiera dicho, yo no subo. Se muere. Entonces, esta primera mujer nos enseña que controlar las emociones muchas veces pueden salvar nuestra vida. Quizás no de la muerte, pero sí de tener una vida de derrota y una vida horrible mientras vivimos. Ninguna de nosotras, hermanas, quiere tener una vida horrible. ¿Cuántas veces va pasando el tiempo y cuando nos miramos para adentro, vemos que somos una herida viva? Hay tanta frustración, hay tantos golpes que hemos recibido, hay tantos duelos, hay tantos sinsabores, hay tantas frustraciones, hay tantos sueños no cumplidos, hay tantas cosas que esperábamos que no se dieron, que vamos teniendo un corazón lleno de heridas. ¿Y saben qué? Dios no quiere en sus hijas corazones llenos de herida, sí corazones llenos de cicatrices, porque la cicatriz habla de que hubo una herida pero está curada. Yo tengo cicatrices en mi cuerpo, me he lastimado de pequeña, sí, me he operado de algo, y cuando lo miro digo, uy, acá me caí y me dieron 2 puntos, pero ya no duele. Es una cicatriz, no es una herida. Pero a veces, hermanas, las emociones mal llevadas en la vida hacen que nuestro corazón sea un corazón no sano, sea un corazón enfermo de dolor, sea un corazón que trae amargura por abusos, a veces no abusos de sexo, pero abusos verbales, de nuestra niñez, cosas que nadie sabe, quizás algún aborto, pecados que hemos cometido, y ahí están, y son como una cicatriz que no cura, y eso crea resentimiento y amargura y opaca nuestra vida. Mis queridas hermanas, las emociones controladas son vida, y la esposa de Noé es una mujer que en el silencio y desde su anonimato es un ejemplo para cada una de nosotras. Pero pasan unos capítulos en el libro de Génesis y llegamos a Génesis, el capítulo 6, más adelante. Génesis, el capítulo 19, y vemos otra mujer que tampoco se da el nombre de ella. Y también la esposa de un hombre muy conocido por nosotros, que fue Lot. Ustedes se acuerdan de Lot, ¿verdad? Era la contracara de Noé. Lot era un hombre ambicioso, era un hombre egoísta, era un hombre carnal, era un hombre que vivía en una ciudad pecadora de homosexualidad al máximo. Nosotros pensamos que los homosexuales son de hoy, no. Ya en aquel momento existía y era un pecado aberrante a los ojos de Dios. Dios ama al homosexual, detesta el pecado. Los ama como personas, detesta la práctica de ese pecado, de esas cosas sexuales que Dios no le agradan. Y allí tenemos a Lot. Y entonces llegan 2 ángeles allí a la casa de Lot. Y hay una historia que es tremenda, léanla porque no tenemos tiempo. Cuando vienen los hombres de la ciudad y les dicen a Lot, sácanos a los 2 hombres que tienes en tu casa, que queremos conocerlos. No era conocerlos, hola, mucho gusto. Era sacarlos para tener relaciones con ellos. Y eran 2 ángeles. En esa sociedad vivía Lot con su esposa y con sus 2 hijas. Y Lot, en un arranque de carnalidad, le dice, no, déjenlos a estos 2 hombres. Mis hijas son vírgenes, se las doy a ella. Ustedes miren la irracionalidad de este hombre. Le voy a entregar a mis 2 hijas, hagan con ellas lo que quieran, son vírgenes. No toquen a estos 2 hombres. Lot era otro hombre emocional. Ahora, no permiten los ángeles que pase eso, pero cuando iba a amanecer, los ángeles los despiertan y los toman de la mano y dicen, vamos, 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 por tu vida, huye, huye,
Y a mí me da la idea de los ángeles tomándolos de la mano, que ellos no querían salir de ese lugar. Estaban hechos ya a ese lugar. Era como que ya ese pecado flagrante que había no les causaba nada. Estaban dormidos, su conciencia, su corazón, acostumbrados a ese lugar. Y los ángeles le dicen, escapa por tu vida, no mires atrás, no pares, escapa para que no perezca. Y acá viene el ejemplo de la mujer de Lot. Una mujer que se guiaba por sus emociones. ¿Qué hizo ella? Ella miró atrás. ¿Qué le habrá hecho mirar atrás? ¿Mirar qué? ¿Dejar qué? Le habían dicho los ángeles, salgan por su vida, corran, no miren atrás, no se vuelvan. Y ella habrá pensado, ay, qué lo que dejo, qué lindo que era ese lugar, los vecinos, estábamos cómodos, no eran muy buenos, pero nos habíamos acostumbrado. Y esa emoción de decir, ay, ¿por qué tengo que dejar ese lugar? Mira para atrás, se convierte en estatua de sal. Y siempre me llamó la atención, ¿por qué se convirtió en estatua de sal? Siempre me lo pregunté. Dios podía haber hecho que ella cayera muerta ahí. ¿Por qué la convirtió en estatua de sal? Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal del mundo o de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera, hollada, pisada por los hombres. Mis queridas hermanas, la estatua de sal de la mujer de Lot, cuando llegó el rocío, se deshizo. Ustedes acá tienen las salinas, ¿verdad? Yo compré hace unos años una llama pequeñita que me encantaba. Digo, me encantaba porque ya no la tengo. Buenos Aires es un lugar muy húmedo. Yo la tenía en mi escritorio en una repisa. Un día miro, yo está más chiquita. ¿Qué pasó? Todo alrededor sal deshecha y cuando la toco se deshizo toda. Hermanas, yo creo que esta figura que nos dejó el Señor es para mostrarnos esto. La esposa de Lot podía haber quedado como sal en esa tierra, haber contado de dónde los había sacado Dios, del lugar terrible donde estaban viviendo, del pecado que estaban cometiendo los hombres allí y que la misericordia de Dios los sacó para que predicaran a otros el poder de Dios en sus vidas. ¿Y qué hizo? Una emoción de volver atrás, de pensar lo que había dejado, la convierte en estatua de sal, que cuando cae el rocío de la noche, y en ese lugar cae de noche mucho rocío, se desvanece y al otro día o a los días, los hombres que pasaban por el camino pisaban esa sal y nadie se daba cuenta. Una sal pisada y hollada, no servía para nada. Y yo pienso en esta mujer y me da escalofrío. Porque, mis queridas hermanas, tenemos que ser sal de la tierra. Si estamos desvanecidas, no servimos. El mundo necesita sal porque el mundo se está corrompiendo, pudriéndose, quiere decir, deshaciéndose. Y el creyente está para ser la sal del mundo, para ser la luz del mundo. Hermana, ¿cómo está tu vida? ¿Qué emociones están haciendo que el mundo no vea sal en tu vida? No vea diferencia. Qué lindo es cuando en un trabajo, en una facultad, te dicen, tal persona es diferente. No sé qué tiene, pero es diferente. Esa es la sal. Pero no es la sal pisoteada. Es la sal que sirve para que no se corrompa más el mundo. Mientras la iglesia está, el Señor tiene un remanente fiel que hace que el mundo todavía tenga personas íntegras y que sean el mensaje viviente de un Dios que las ama, usted y yo. Ahora,
Ya vamos a ir terminando porque el tiempo se ha cumplido casi, no quiero retenerlas mucho más. ¿Dónde están las emociones? Las emociones están en el corazón, ¿verdad? Dice la Biblia que nuestro corazón es adúltero, o sea, amamos a Dios y amamos el mundo. Dice que es un corazón de piedra y que Él quiere cambiarlo, quiere darnos un corazón de carne. Pero nos dice también, como ya dije al principio, que es un corazón engañoso y perverso. Entonces, yo digo, bueno, y Señor, si mi corazón es eso, porque tenemos que ser conscientes, hermanas, que aunque tenemos al Espíritu Santo morando, la carne sigue en nosotras. Y la carne es uno de los enemigos más terribles que tenemos. Es nuestro ego, es nuestro yo. Es lo que se siente herido, es el orgullo, es el querer imponernos. Está en nosotros hasta el día que muramos y que el Señor transforme nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál es la clave para tener emociones controladas? La clave está en que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. No tener yo más de Él, sino que Él tenga más de mí, que tenga todo de mí, todo de mí. Si nosotros vamos a Efesios 4:30, dice allí, no contristen, vamos a leerlo porque es importante este pasaje, Efesios 4:30. Dice allí, no contristen o no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Este sería un tema hermoso para hablar. Estúdienlo ustedes, hermanas. El Espíritu Santo, esa persona que nos acompaña desde el día que nos convertimos y que escucha, ve, está en todos los lugares donde nosotros estamos. Escuchan, cuando nosotros hablamos por teléfono y criticamos a alguien, acá no pasa, pero en otros lados pasa, el Espíritu Santo está escuchando. Cuando yo pienso mal de alguien, Él sabe mi pensamiento. Cuando voy a lugares que ningún creyente de la iglesia me ve, el Espíritu Santo me acompaña. Y la palabra dice, no lo entristezcan. Él no quiere estar con personas que no le agradan. No quiere escuchar conversaciones que no le gustan, que no edifican. Fíjense, al otro versículo dice, no entristezcan al Espíritu. Quítense, como enérgicamente, saquen de ustedes, ¿qué cosa? La amargura, una emoción que altera nuestra vida. La raíz de amargura, ¿cuánto podríamos hablar? Nos hacen cosas, 50 años después nos seguimos acordando. Mi querida hermana, quite la amargura de su vida. La amargura es un veneno que envenena la vida. Claro que hay cosas que nos han hecho que nos duelen. Y claro también que hay cosas que nosotras hacemos que lastiman a los demás. Quitemos la amargura, seamos mujeres perdonadoras. ¿Qué tema el perdón? Otro tema para que lo estudien. ¿Qué tema el perdón? A veces ni nos da el ánimo para perdonar, pero yo encontré la clave en mi vida. Yo voy a mi padre y le digo, yo no tengo ganas de perdonar porque estoy muy herida, pero sí tengo ganas de obedecerte. Ayúdame a perdonar. A veces las heridas son muy profundas, hermanas. A veces el daño que recibimos es muy duro. Y las heridas emocionales tardan mucho en curarse. Y son como muchas veces un hilo negro que atraviesa toda nuestra vida. Y allí está escondido, entristeciéndonos todo el tiempo. Y esas raíces de amargura opacan todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Quítense de ustedes, pero continúa. Dice allí, el enojo, otra emoción. ¿Cuántas veces me enojo por día? Para adentro, contéstesela. Yo me hice una listita de las cosas que me enojan.
por día. Y yo no me daba cuenta. Tenía un papel en la cocina, uno en mi escritorio, uno en el dormitorio, y ahí estaba. Corría a anotar, una vez por esto, una vez por esto. Cuando yo le dije, por tantas cosas me enojé. Quítense la amargura, el enojo. Pero sigue, porque sigue en aumento. Dice, la ira. Esa rabia descontrolada, que ya cuando la amargura pasó y cuando el enojo ya se hizo más grande, y después viene la ira, y después ¿qué pasa? Empezamos a los gritos. ¿Alguna vez escucharon gritar y dijeron, ¿qué estoy haciendo gritando de esta manera? Sin darme cuenta. Las madres con los niños, que a veces los niños sacan, es verdad, la paciencia. A veces esposos que no son creyentes, a veces situaciones que vivimos. Entonces es como una escalera ascendente de broncas y de emociones descontroladas. Empezó con la amargura, el enojo, la ira, los gritos, maledicencia, hablar mal de otros, y malicia, pensar mal contra otros o de otros. Es una escalera de emociones descontroladas, pero nunca la Biblia nos deja ahí. Dice, verso 32, y es como salimos de todo eso, enojo, ira, gritería, maledicencia, todo. Señor, no quiero eso. Y viene el Espíritu, que es como esa brisa suave, en un día tórrido de verano. Dice, antes sean benignos unos con otros. Y la benignidad es lo que tiene un juez para perdonar a alguien que no merece ser perdonado. Sean benignos unos con otros. Pero además dice, y misericordiosas, y misericordia es amor en acción. Yo te quiero mucho, pero no me pidas nada porque no te lo voy a dar. No, el misericordioso es el que te dice, yo te amo y estoy a tu lado, y si me necesitas, ahí estoy. Dice, perdonándonos unos a otros como el Señor nos perdonó. Queridas hermanas, no hay claves mágicas para la vida. No hay té que nos pueda ser más controladas, no hay un gurú al que podamos ir, no hay una vecina que hace reiki y que nos impone las manos y que se ríen porque conocen, ¿verdad? No. Control del Espíritu Santo en nuestra vida. No lo entristezcamos. No lo apaguemos, quiere decir, no dejen de escucharlo. Es como una radio, ¿viste? Cuando pones la radio no te interesa, decir, ¿la apago? Bueno, es la misma expresión. No lo apaguen, no dejen de escucharlo. Escúchenlo, escuchémoslo. Y pidámosle al Señor ser mujeres prudentes. Proverbios 19:14, un texto que a mí me encanta, dice, de Jehová es la mujer prudente. ¿Y saben lo que quiere decir prudente en el original? Quiere decir mente en control. Entonces podríamos traducir así, de Jehová es la mujer que tiene su mente, sus reacciones, sus emociones controladas por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso tener un Dios que está a nuestro lado para ayudarnos en toda nuestra debilidad. Claro que somos débiles. Claro que a veces nos vemos en situaciones que no nos gusta como nos vemos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a medida que uno va teniendo más años, uno de joven se ve la chica 10. Después con los años empieza a bajar la calificación, ¿no? Y bueno, las mayores a veces se ven como la chica 0. Hermanas, no hay chicas 0 para el Señor, ¿eh? En cada edad de la vida Dios tiene un propósito para nosotras.
La ansiedad, la depresión, también es una emoción que puede embargarnos, porque hay etapas en la vida en las que viene la viudez o los hijos son grandes y se han casado y viene la soledad, y Dios tiene para esa etapa de la vida también un proyecto para nosotras. No nos dejemos guiar por la emoción de estoy deprimida, no sé qué hacer con mi vida, el nido, la depresión del nido vacío. No existe eso para una mujer creyente. Son ciclos que se van cerrando en la vida y que tenemos que aprender a cerrarlos bien para comenzar otro de la mano del Señor. Todas ustedes son especiales para Dios. No importa si tienes dinero o no tienes, si eres bonita o no eres bonita, si eres gordita o si eres muy delgadita, si eres alto o baja, si tienes título o no tienes ninguno, quizás hasta lees poco o escribes menos. Eres importante para Dios. Tienes valor para Dios. Aliéntate, mi querida hermana, aliéntate, y que las emociones descontroladas no te hagan daño, porque son un arma de Satanás en la vida. Vamos a terminar con una oración y doy gracias a Dios por haber podido estar con ustedes, hermanas. Muchas gracias de verdad. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, hemos estado abriendo tu libro. Tú nos conoces, tú nos has hecho. Tú conoces nuestro interior. Sabes qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Sabes de qué cosas tenemos necesidad que cambiar. Padre, reclamamos tu ayuda, el Dios de todo poder a nuestro lado, para poder cambiar lo que no te agrada, para que tu espíritu dentro nuestro tenga la libertad y tú te goces con ver hijas tuyas, que sean un testimonio fiel en el mundo de que hay un Dios de todo poder que puede cambiar a las personas. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias por cada hermana en esta tarde. Gracias por aquellas que todavía no te tienen como Salvador y que han podido venir a escuchar. Padre, tú conoces cada casa, cada hogar, cada vida, cada situación, cada dolor, cada herida, cada abuso que sea quizás en la niñez, cada cosa que a lo mejor nadie sabe y que hace que nuestras emociones estén descontroladas. Padre, limpia todo, cura las heridas, que sean cicatrices, que tengan el valor del recuerdo, pero que sean heridas curadas, para que podamos mirar al futuro, sabiendo que en tus manos tú tienes cosas grandes para cada una de nosotros. Bendice a las chicas jóvenes, que tú les des un compañero tuyo, que el mundo no las atraiga, que Satanás con sus luces no hagan que ellas pierdan el camino. A las hermanas que tienen hijos pequeños, que tú las bendigas, les des sabiduría, que les des sabiduría como madres, como esposas. A las hermanas mayores, quizás con esposos enfermos, para que tengan buena voluntad, salud para atenderlos, o quizás también estén solas. Llegó el tiempo quizás de estar en soledad, pero tú estás con ellas, Padre. Tú eres el Dios que nos acompaña todo el tiempo y te damos gracias por eso y nos sentimos tan bendecidas porque nos has llamado tus hijas. Quédate con nosotros en esta tarde preciosa y que lo que vayamos a compartir ahora también sea de edificación para cada una de nosotras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas.